Obviamente se han generado reacciones y comentarios al respecto de esta aprobación, como hemos mencionado, como noticia del día que se ha constituido, por lo que hemos convocado a esta edición en directo aquí en Noticiete al diputado Duay Martínez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, para entender algunos aspectos de cómo se da esta aprobación. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros, diputado, y quisiéramos preguntarle precisamente porque se genera una sesión maratónica, prácticamente 12 horas de la misma, se aprueba más rápido de lo que estamos acostumbrados con el presupuesto, que otros años incluso no se aprobó. ¿Qué puede decir usted al respecto de esta forma en que lo aprueban sus compañeros diputados? Y bienvenido. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los televidentes que nos siguen a través de este medio tan prestigioso. Pues no es que se haya hecho rápido, realmente se hizo ordenado y esa es la diferencia. No, creo que estamos acostumbrados a ver que instituciones públicas desarrollan trabajos un poco desordenados y a la carrera, y en el mismo proceso que lo hacen desordenado y a la carrera lo dejan todo a última hora. Es algo muy tradicional en el medio y normalmente creo que es algo que ha caracterizado bastante a muchos ciudadanos a nivel nacional. Entonces el hecho de que por primera vez una comisión de trabajo como es la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República actuó de forma responsable, honesta y transparente, que es el reflejo de lo que hoy está tratando el Congreso de hacer. Nosotros planificamos durante más de 100 audiencias que se llevaron a cabo, que las cuales son públicas. Yo creo que eso hace mucho tiempo no se daba, no sé si alguna vez en la historia se pudo haber hecho de esta forma tan responsable. Planificamos también los tiempos, esto fue el producto y el trabajo del consenso que hubieron entre muchos legisladores que están representados a través de la Comisión de Finanzas. Eso nos permitió a nosotros trasladar el día de ayer precisamente de forma pública, y eso siempre hemos hecho mucho énfasis nosotros, que todo el trabajo que tanto la Comisión de Finanzas como el Congreso de la República hizo es público. Público quiere decir que toda la población ha tenido acceso a ello. Más de un mes y medio de audiencias, más de un mes y medio de análisis y discusión nos han permitido a nosotros tener el día de ayer públicamente la entrega del dictamen que posteriormente fue conocido en el Pleno y que nos permitió a nosotros empezar a darlo a conocer, y que dio como resultado que el día de hoy a las 6 de la mañana terminara siendo aprobado, la cual fue televisada a través del canal del Congreso, a través de los diferentes medios de comunicación. Se ha polemizado mucho el tema de la gran cruzada nacional contra la desnutrición por el monto que algunos piensan no se incluyó y por la cantidad, de lo cual pues ya hacía referencia el presidente de la República en la cadena y que pues transmitíamos hace algún momento. ¿Qué puede decir usted al respecto, diputado? En primer lugar, creo que vale la pena la aclaración. El Congreso de la República, tanto el Congreso como el Gobierno de Guatemala, habían solicitado el que se pudieran incluir dentro del proyecto del mismo una asignación de 200 millones de quetzales. Los mismos fueron aprobados el día de ayer, hoy por la mañana, por el Congreso de la República. En los diferentes medios de comunicación que normalmente existen de todo, hay unos que informan, otros que desinforman. Va a depender de cuál es el objetivo que se tiene o cuál es la idea que quieren trasladar. Se ha manifestado de muchas maneras que no fue aprobado de esta forma, o que el Congreso dejó fuera un tema tan importante, no solo del gobierno, sino que de todos los diputados, quienes estamos comprometidos con poder apoyar la gran cruzada contra la desnutrición. Pero adicional a los 200 millones que han sido un poco de polémica, hay que resaltar que dentro del presupuesto que se aprobó la madrugada de hoy, hay más de 4.800 millones que van enfocados a la seguridad alimentaria. Quiere decir que hoy el debate ha sido sobre los 200 millones que sí están en el presupuesto, que fueron aprobados, pero se ha dejado de mencionar algo tan importante que el Congreso aprobó: más de 4.800 millones destinados a la seguridad alimentaria, que van a beneficiar a todos los ciudadanos, principalmente a los más vulnerables. Usted hablaba del proceso que se da para la aprobación de un presupuesto como el del año entrante y también de los consensos que se logran dentro de las bancadas. ¿Cómo se da este proceso y si es que entonces lograron estar de acuerdo con la antelación a la que usted ha hecho referencia? Nosotros hemos visto, y gracias por la pregunta, porque pareciera que afuera, el sentir fuera que estuviéramos peleando, que hubiera una confrontación, y creo que la confrontación es lo que nos ha tenido a nosotros históricamente detenidos. Más de 3 años el último presupuesto que se aprobó en el Congreso, y es el producto de la confrontación que tienen tanto los partidos políticos a lo interno del Congreso como de la confrontación que hay también de los ciudadanos.
Hoy históricamente hemos logrado nosotros en la 9ª legislatura llegar a consensos y acuerdos. Esos consensos y acuerdos se ven reflejados no solo en el dictamen del presupuesto, sino en la aprobación que el día de ayer se dio. ¿Cuál es el resultado de esos consensos? En que en primer lugar todo fue transparente, todo fue público, pero más importante que transparente y público fue responsable y se ve reflejado a través de la cantidad de apoyos que se está trasladando a la población. Creo que la gran mayoría de diputados se ve reflejado en el apoyo tanto a su distrito como a mucha de la población más damnificada durante todo el proceso del año 2020, que sabemos una pandemia, tormentas, y hoy por fin encontramos un instrumento que da alternativas de solución, que es el presupuesto. Obviamente hay una idea de inversión y siempre se necesita que el Estado esté enfocado hacia donde la comunidad, hacia donde la nación, el pueblo lo necesita. Pero las fuentes de financiamiento podría ser una de las preocupaciones. ¿Se incrementarán impuestos? Se habla de préstamos para este presupuesto. ¿Cómo solventaron esta situación? Usted que es el presidente de la Comisión de Finanzas, diputado. Mire, realmente cuando uno habla del presupuesto, lo primero que toda la población piensa es en impuestos, tanto en incrementar la cantidad de impuestos o incrementar el número de los mismos. Sin embargo, nosotros actuando de una forma responsable sabemos que las condiciones no son las más apropiadas como para que en este momento se pudieran incrementar o salir nuevos impuestos. Considerando eso, creemos que es más importante hacer eficiente a la administración, a la Superintendencia de Administración Tributaria. Por lo mismo, lejos de aumentarle los impuestos a la población, lo que se hizo fue aumentar la meta tributaria y eso nos permitió a nosotros reducir la deuda. Un tema que circuló bastante fue el monto de la deuda que se tenía establecido para este presupuesto. Nosotros pasamos una meta de 61.000 millones a 63.000 millones, eso nos permite reducir en 1.500 millones de quetzales la cantidad de bonos. Pero adicional a ello también nos permitió a nosotros intercambiar, yo creo que a ningún ciudadano, a ningún guatemalteco nos gusta ningún tipo de deuda, sea esta por bonos o sea por préstamos. Sin embargo, entre las dos alternativas existe una que era más baja por la cantidad de intereses que íbamos a pagar y era uno de los préstamos del Fondo Monetario Internacional que nos permite a nosotros en el largo tiempo ahorrarnos alrededor de 180 millones de intereses que vamos a dejar de pagar. Entonces, al finalizar el ejercicio, nosotros reducimos de 29.000 millones de quetzales que tenían de bonos la deuda a 24.000, alrededor de 5.000 millones. Eso quiere decir que el Congreso ha hecho un trabajo responsable, no solo reduciendo la deuda, sino incrementando lo que para muchos es sumamente importante, el número de la base tributaria con la cual se está estableciendo la meta que la superintendencia tiene que llegar sin incrementar impuestos, sin afectar directamente a los ciudadanos, sino que al contrario, tratando de que sean ellos los más beneficiados. Dentro de este presupuesto obviamente va lo que le corresponde al Congreso de la República y al parecer había también cierta duda e incertidumbre sobre la posible construcción o dinero destinado a un edificio para el Congreso de la República. ¿Lo incluyeron, señor diputado? Mire, yo nací en el área rural y siempre pongo el ejemplo de la situación que vivimos la mayoría de guatemaltecos. Muchos de nosotros no teníamos casa o no tenemos casa y tenemos que recurrir a rentar. Cuando uno renta al transcurso de los años, después de 20 años, uno lo que primero que ve hacia el pasado es que pudo haber invertido y después de 20 años tener una casa. A nosotros nos pasó. Y la verdad esa es la lucha que tenemos todos. Hoy que estamos en el Congreso, nosotros entendemos que esa es la lucha del Congreso. Si nosotros pudiéramos aliviar en gran medida un dinero que se gasta todos los años, porque es un gasto que se pierde, que no solo lo tiene el Congreso, lo tienen todas las instituciones del Estado. El Congreso gasta todos los años alrededor de 25 millones de quetzales en renta y 20 millones en reparar esos edificios viejos que nos toca a nosotros tener. Al final tenemos 45 millones de quetzales que todos los años se gasta. Hoy hemos tomado una decisión muy responsable, que es la de invertir en una casa, no de los diputados, ni un edificio para los diputados, un edificio para la población, porque al final el Congreso es el espacio, una casa del pueblo donde todos nos vemos representados en algún momento, los diputados el tiempo que estemos, pero la población el tiempo que necesite durante todos los años. Entonces, a lo largo del tiempo, en cuestión de 4 años, nosotros vamos a dejar de tener ese gasto innecesario que todos los años se hace, para poder convertirlo en un edificio que es necesario, sí, que es importante, sí, pero que también genera inversión y que también genera empleo, que nosotros estamos claros que es lo que necesita el país el próximo año para reactivar la economía. Diputado Dway Martínez, ¿qué le dice usted a la población ya para concluir esta entrevista sobre lo que se está hablando, sobre las inconformidades que se han manifestado y sobre la aprobación de este presupuesto hoy en horas de la madrugada?
Bueno, en primer lugar, que el Congreso ha actuado de forma responsable, tratando de priorizar los temas más importantes que beneficien a la población. Uno ve reflejado montos tan significativos como que el 18% del presupuesto total va destinado a la educación, que esa es inversión, solo que inversión social, que hoy tenemos más de 400 millones destinados directamente a la construcción de nuevos hospitales, porque una pandemia vino a desnudar lo que para todos no era un secreto, pues era un conocimiento de viva voz, que nuestra red hospitalaria estaba mal. Hoy vamos a tener más y mejores hospitales para los próximos años, que el presupuesto que estaba actualmente era un presupuesto de hace más de 2 años, que respondía a prioridades y necesidades totalmente distintas a las que tenemos el día de hoy, que el Congreso ha actuado de forma responsable, honesta y transparente, porque eso es lo que hemos hecho nosotros, discutido ampliamente en todas las salas de trabajo, las prioridades y las necesidades más importantes que teníamos que entrar nosotros a responder de una forma transparente, honesta. Eso nos permitió a nosotros plantear un presupuesto en el cual no solo se ven reflejados grandes alternativas de solución, sino que también nos permite a nosotros generar empleo, que es algo muy importante para el próximo año, la reactivación económica con proyectos importantes, no solo que van a marcar a muchas generaciones, sino que también algo que va a permitir en los municipios, que es lo que nosotros estamos muy claros que debemos de generar, es la reactivación económica local. Por lo mismo también se dejaron fondos destinados que van a llegar directamente a los municipios, que generan empleo, que reactivan la economía, pero que sobre todo generan desarrollo. Pues muchísimas gracias, diputado Dway Martínez, por esta entrevista. Es pues un presupuesto que obviamente es el más grande que se ha aprobado hasta ahora, pero pues era importante escuchar esta apreciación de ustedes que lo han manejado en la Comisión de Finanzas y en las diferentes comisiones, y qué decir de esta sesión que pues termina hoy en horas de la madrugada y de lo cual pues todo el mundo habla. Así que pues gracias por comparecer ante la gran audiencia de Noti 7, ante el pueblo de Guatemala. Nos encontramos pronto. Muchísimas gracias por la invitación.